Mi padrastro me destrozó el hombro mientras mi madre observaba y decidí hacerlo pagar así. Me llamo Valeria y tengo 32 años. Soy terapeuta de traumas en Boston. Hace 7 años, en la noche de mi cumpleaños número 25, mi vida se hizo pedazos para siempre. Mi padrastro, Roberto, el hombre que había aterrorizado a nuestra familia por más de una década, irrumpió en mi apartamento en un arrebato de borrachera. Mientras me dislocaba el hombro y yo caía al suelo, mi madre solo se quedó allí mirando cómo colapsaba. ¿Puedes imaginarlo? La persona que debería protegerte paralizada mientras el monstruo que trajo a casa te destroza. Antes de contarte cómo esa noche horrible transformó todo, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que tu propia familia te apuñala por la espalda? Si es así, quédate porque esta historia te va a remover por dentro. Todo empezó mucho antes, cuando era una niña. Mi infancia fue tranquila hasta los 8 años. Mi padre biológico murió de un cáncer de pulmón agresivo, dejando a mi madre Marta y a mí solas en nuestra casita suburbana a las afueras de Boston. Por 4 años fuimos solo nosotras dos. Mamá trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote, pero a pesar del cansancio, siempre sacaba tiempo para mí. Los viernes eran noches de películas, los fines de semana horneábamos galletas y nunca se perdía un evento escolar. Fueron años duros, pero nuestro lazo se fortaleció en la adversidad. Ahí estaba el secreto familiar que nadie mencionaba. Mi padre había dejado una herencia modesta, un fondo para mi educación y la casa, pero mamá lo guardaba como un tesoro, jurando que era para nuestro futuro. Nunca imaginé que eso se convertiría en el centro de todas las traiciones. Todo cambió cuando cumplí 12. Mamá conoció a Roberto en el banco donde acababa de empezar como cajera. Él era el gerente de la sucursal, un hombre aparentemente respetable con un trabajo estable y dinero. Recuerdo la primera vez que lo trajo a cenar. Llegó con flores para ella y un libro de astronomía para mí, porque mamá le había dicho que me fascinaban las estrellas. Roberto era encantador, atento, parecía genuinamente interesado en conocerme. Al principio yo estaba reticente, aún extrañando a papá, pero él no presionó. Nos incluía en salidas al zoológico o al museo. Después de 6 meses le propuso matrimonio y se casaron cuando yo tenía 13. La boda fue pequeña, pero elegante como mamá quería. Roberto tenía dinero, mucho más del que estábamos acostumbradas, y nos mudó a su casa colonial espaciosa en un barrio lujoso. Yo tuve mi propia habitación con una computadora nueva y estanterías. Por unos meses todo pareció perfecto, pero los cambios fueron sutiles al principio. Roberto insistió en manejar todas las finanzas, convenciendo a mamá de cerrar su cuenta personal y fusionar todo con la suya. Tenía explicaciones lógicas, era más eficiente, ahorraban en comisiones. Ahora éramos una familia. Mamá aceptó, quizás demasiado fácil, desesperada por creer que había encontrado seguridad de nuevo. Luego empezó a opinar sobre las amigas de mamá. Marcela era muy chismosa. Teresa una mala influencia con sus pláticas de divorcio. Gabriela gastaba frívolamente y animaría a mamá a hacer lo mismo. Una a una, el círculo social de mamá se redujo. Dejó de llamar. Las visitas casi desaparecieron. Noté cómo mamá cambiaba. La mujer que cantaba mientras cocinaba ahora se movía en silencio por la cocina. Consultaba con Roberto antes de cualquier compra, incluso pequeña. Su guardarropa vibrante dio paso a ropa más conservadora que él consideraba apropiada. Dejó de usar el lápiz labial rojo brillante que siempre le había encantado. La primera vez que vi la ira de Roberto tenía 14. Mamá había comprado un vestido sin consultarle. No era caro, solo un vestido simple para un picnic del trabajo. Pero él explotó. No la golpeó no esa vez, pero tiró su plato contra la pared, rompiéndolo y dejando salsa de espagueti goteando como sangre en el papel tapiz crema. La llamó irresponsable, imprudente financieramente, ingrata. Mamá se disculpó una y otra vez, devolvió el vestido al día siguiente y nunca compró sola de nuevo. Para cuando empecé la secundaria, había desarrollado estrategias para minimizar el contacto con Roberto. Me uní a todos los clubes extracurriculares posibles, estudiaba en la biblioteca, pasaba fines de semana en casas de amigas. Cuando estaba en casa me encerraba en mi habitación saliendo solo lo necesario.
Roberto nunca me prohibió explícitamente esas actividades, probablemente porque prefería tenerme fuera del camino. Mi relación con mamá se deterioró en esos años. La resentía por cambiar, por elegir a Roberto sobre nuestra cercanía de antes. Cuando intenté hablarle de su comportamiento controlador, lo descartaba. No entiendes las relaciones adultas, decía. Roberto nos cuida. Somos afortunadas de tenerlo. Eventualmente dejé de intentarlo. Vivíamos en la misma casa, pero en mundos separados. En mi año junior entré y vi a mamá cubriendo un moretón en su mejilla con maquillaje. Dijo que se había chocado con una puerta en la oscuridad, pero sus ojos no me miraban en el espejo. Ese fue el momento en que supe con certeza que Roberto había pasado de abuso emocional a físico. Le rogué que lo dejara. Se negó insistiendo que era un error único, que Roberto estaba estresado por el trabajo. Yo sabía mejor, pero a los 16 me sentía impotente para ayudar a alguien que no se ayudaba a sí misma. Los siguientes 2 años fueron una danza cuidadosa de evasión y planificación. Mantuve calificaciones perfectas, sabiendo que la educación era mi boleto de salida. Investigué universidades lejos de casa. Apliqué a todas las becas posibles. Trabajé medio tiempo en una librería local para ahorrar. Roberto parecía complacido con mi éxito académico, viéndolo como reflejo de su buena paternidad y me dejaba en paz. Mamá se volvía cada vez más retraída, una sombra de la mujer que había sido mi mejor amiga y protectora feroz. Cuando llegó mi carta de aceptación a la Universidad de Boston con una beca sustancial, sentí que podía respirar por fin. Roberto fue sorprendentemente solidario, probablemente porque mis logros lo hacían quedar bien en la comunidad y tal vez porque quería sacarme de la casa. Mamá parecía dividida entre orgullo y miedo. La noche antes de irme a la universidad entró a mi habitación después de que Roberto se durmiera. «Estoy orgullosa de ti», susurró sentándose en el borde de mi cama como cuando era pequeña. «Vas a hacer cosas increíbles». Había algo en su voz, una mezcla de tristeza y anhelo que me dolió el corazón. «Ven conmigo», dije impulsivamente. «Podríamos rentar un apartamento juntas. Podrías encontrar un trabajo en Boston». Sacudió la cabeza con esa mirada familiar de resignación. «Esta es mi vida ahora, Valeria, pero no tiene que ser la tuya. Prométeme que construirás una buena vida, pase lo que pase». Al día siguiente, Roberto nos llevó a Boston en un silencio tenso. Ayudó a llevar mis cajas al dormitorio, interpretando perfectamente el rol de padrastro devoto frente a mi compañera de cuarto y sus padres. Cuando llegó el momento de irse, mamá me abrazó fuerte, susurrando, «Te quiero» en mi oído. Roberto me dio una palmada torpe en el hombro y un cheque para emergencias. Nunca lo cobré. Mi primer semestre en la universidad fue como salir de una cueva oscura al sol. Hice amigas que no sabían nada de mi vida en casa. Me uní a grupos de estudio, incluso probé en el equipo de debate. Mi compañera Paula estudiaba periodismo y me presentó a su grupo ecléctico de amigos. Por primera vez en años me sentí normal sin la tensión constante de vivir con Roberto. Declaré psicología como mi carrera en el segundo año, impulsada por la necesidad de entender qué le había pasado a mi familia, por qué mamá se quedaba con Roberto, por qué él necesitaba controlar y herir a otros. Podría haber hecho algo diferente. Mis profesores notaron mi intensidad, mi desesperada necesidad de respuestas. La profesora Elena Vargas se interesó particularmente en mi progreso académico. Especialista en trauma y violencia doméstica, se convirtió en mi mentora y eventualmente en amiga. Durante horas de oficina un día, finalmente me abrí sobre mi situación en casa. En lugar de lástima, ofreció comprensión y consejos prácticos. Me recomendó libros, me conectó con grupos de apoyo para hijos adultos de hogares abusivos y me animó a considerar terapia. Los patrones con los que crecemos nos moldean, explicó, pero no tienen que definirnos. Entenderlos es el primer paso para liberarnos. La comunicación con mamá se volvió cada vez más difícil en esos años. Nuestras llamadas eran breves y superficiales, siempre cuando Roberto estaba en el trabajo. Nunca compartía nada significativo sobre su vida, desviando mis preguntas con vagas seguridades de que todo estaba bien. Volví a casa para las fiestas en mi primer año, pero el ambiente era tan asfixiante que encontré excusas para quedarme en la escuela en la mayoría de las vacaciones.
Después mamá me visitaba ocasionalmente, siempre sola, siempre mirando por encima del hombro como si Roberto pudiera aparecer detrás de ella. Para mantenerme trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca de la universidad. El ambiente tranquilo y organizado era calmante y mi supervisora era flexible con mi horario de clases. Estaba determinada a ser financieramente independiente, rechazando cualquier dinero conectado a Roberto. Vivía frugalmente, compraba en tiendas de segunda mano y aprendí a cocinar comidas baratas y saludables en la cocina del dormitorio. En mi año junior conocí a Javier en mi clase de psicología anormal. Él estudiaba para ser trabajador social clínico, apasionado por ayudar a jóvenes en riesgo. A diferencia de los pocos chicos con los que había salido casualmente antes, Javier era paciente y perceptivo. Notaba cuando ciertos temas me incomodaban y nunca presionaba por más de lo que estaba lista para compartir. Gradualmente le conté sobre mi familia, probando sus reacciones con revelaciones pequeñas antes de confiarle la historia completa. «Tu mamá necesita ayuda», dijo después de oír sobre su situación. «Pero tú también. Tener un padre en una relación abusiva te afecta a ti también, incluso desde la distancia». Con el aliento de Javier, empecé a ver a una terapeuta en el centro de consejería de la universidad. La doctora Sofía me ayudó a procesar mis sentimientos complicados de amor, ira y culpa hacia mi madre y mi miedo y resentimiento hacia Roberto. Lentamente empecé a entender que no podía salvar a mamá si ella no estaba lista para irse, pero podía construir mi propia vida saludable. Me gradué summa cum laude con la profesora Elena Vargas escribiendo recomendaciones brillantes para programas de posgrado. Mamá asistió a mi ceremonia de graduación sentada sola en la audiencia mientras Roberto alegaba una emergencia de trabajo. Parecía más vieja que sus 47 años, su cabello castaño vibrante ahora con canas, su postura ligeramente encorvada como si siempre se preparara para un golpe. Fuimos a cenar después, solo nosotras dos, en un pequeño restaurante italiano cerca del campus. «Siempre supe que harías algo especial», dijo sonriendo genuinamente por primera vez en años. «Tu padre estaría tan orgulloso». Tomé su mano sobre la mesa. «Me quedo en Boston. Encontré un apartamento y un trabajo en un centro de salud mental comunitario. Podrías visitarme cuando quieras, quedarte todo el tiempo que desees». Apretó mi mano. Luego la retiró para jugar con la servilleta. «Lo intentaré. Las cosas están ocupadas con el horario de Roberto y la casa». Su voz se desvaneció y supe que tenía miedo de hacer promesas que no pudiera cumplir. Nos despedimos con abrazos apretados y planes tentativos para que me visitara ese verano. Mientras veía su taxi alejarse, me pregunté si alguna vez recuperaría a mi verdadera madre. Después de la graduación, me instalé en mi apartamento de un dormitorio en un edificio convertido en Somerville, a un corto viaje en metro del centro de Boston. El alquiler estiraba mi presupuesto, pero tener mi propio espacio seguro valía cada centavo. Mi trabajo en el Centro de Salud Mental Comunitario Riverside era de nivel inicial, asistiendo a terapeutas licenciados con papeleo y ocasionalmente sentándome en sesiones de terapia grupal. El pago era modesto, pero la experiencia invaluable, especialmente combinada con los cursos de posgrado a medio tiempo en psicología clínica. 6 meses en mi nueva vida recibí un mensaje inesperado de Javier. Habíamos terminado amigablemente antes de la graduación, ambos enfocados en carreras, inseguros sobre mantener una relación a distancia, ya que él había aceptado un puesto en Chicago. Su mensaje era simple. Se mudaba de vuelta a Boston por una oportunidad de trabajo y se preguntaba si quería tomar un café para ponernos al día. Nuestro café de reencuentro se convirtió en cena que evolucionó en citas regulares. Javier había madurado durante nuestro tiempo separados, más confiado en sus habilidades y claro en sus metas. Ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios de consejería a familias de bajos ingresos, particularmente aquellas afectadas por adicciones. Nos deslizamos de nuevo en nuestra relación con sorprendente facilidad, ambos más conscientes de nosotros mismos y mejores en comunicarnos que en la universidad. Una noche, durante una videollamada con mamá, noté un moretón amarillento desvaneciéndose alrededor de su ojo derecho. Cuando pregunté, ajustó nerviosamente la cámara y alegó que se había tropezado en las escaleras cargando ropa sucia. La explicación podría haber sido plausible si no fuera por cómo sus ojos se movían, probablemente verificando si Roberto estaba al alcance del oído.
Mamá, dije suavemente, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si algo está pasando, puedo ayudar. Todo está bien, cariño, insistió poniéndose una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en el trabajo? El cambio abrupto de tema era típico, pero decidí no presionar. En cambio, empecé a llamar más frecuentemente a diferentes horas del día, esperando atraparla cuando se sintiera más segura para hablar. También me hice amiga de Isabel, una colega especializada en casos de violencia doméstica. Sin romper la confidencialidad sobre mamá, pregunté generalidades sobre cómo el abuso escala y qué recursos había para víctimas. El momento más peligroso es cuando intentan irse, explicó Isabel durante un almuerzo. Es cuando el control se amenaza y los abusadores a menudo escalan para prevenir perder a su víctima. Cualquier plan de escape debe priorizar la seguridad, sobre todo. Empecé a investigar albergues para violencia doméstica en el área de mis padres, guardando números y direcciones en un documento protegido por contraseña en mi computadora. Busqué opciones legales, órdenes de restricción, grupos de apoyo, todo mientras sabía que nada ayudaría a menos que mamá estuviera dispuesta a dar ese primer paso aterrador. 3 meses antes de mi cumpleaños 25, mamá llamó mientras cenaba con Javier en mi apartamento. Su voz temblaba apenas audible. Encontró el folleto, susurró. ¿Qué folleto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Del Centro para Mujeres, el que me enviaste por correo. Revisó mi bolso. Estaba llorando ahora tratando de mantener silencio. Dice que soy ingrata, que planeo dejarlo después de todo lo que ha hecho por mí. Rompió mi teléfono. Estoy usando el fijo de la vecina mientras él está fuera. Mi corazón latía fuerte. Mamá, escúchame. Empaca una bolsa pequeña, solo lo esencial. Te llamo un taxi a la estación de autobuses. Puedes venir a quedarte conmigo. Lo resolveremos una vez que esté segura. No puedo solo irme, protestó débilmente. La casa, mi trabajo. ¿Qué pensaría la gente? Nada de eso importa si no está segura, insistí. Por favor, mamá, tengo miedo de lo que pueda hacer. Hubo una pausa larga. Tal vez tengas razón, dijo finalmente. Déjame pensarlo. Te llamo mañana cuando él esté en el trabajo. Javier, que había oído mi lado de la conversación, parecía preocupado. ¿Crees que está en peligro inmediato? ¿Deberíamos llamar a la policía local para un chequeo de bienestar? No sé, admití. Roberto es cuidadoso. Nunca ha hecho algo que lo lleve arrestado. Si llamamos y nada pasa, podría empeorar las cosas para ella. Nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo opciones. Javier ayudándome a refinar un plan de seguridad para mamá. Apenas dormí esperando su llamada al día siguiente. Cuando finalmente llegó, mi corazón se hundió con sus primeras palabras. Todo está bien ahora, dijo su voz unnatural y alegre. Roberto y yo hablamos bien. Explicó que solo estaba preocupado por mí, siendo influenciada por gente negativa. Vamos a empezar consejería matrimonial. Podía oír la mentira en cada sílaba. Podía imaginar a Roberto al lado monitoreando cada palabra. Mamá, ¿estás segura? ¿Sabes que puedes decirme sí? Absolutamente segura, interrumpió. Oh, Roberto quiere saludarte. Antes de que pudiera protestar, su voz vino por el altavoz, suave y controlada como siempre. Valeria, qué bueno oír que has estado en contacto con tu madre. Espero que no le estés llenando la cabeza con tonterías sobre nuestra relación. Solo quiero que estés segura y feliz, respondí con cuidado. Ella es ambas cosas conmigo, dijo con una amenaza sutil bajo su tono placentero. Tal vez deberías enfocarte en tu propia vida en lugar de interferir en la nuestra. La familia es sagrada, Valeria, recuérdalo. La llamada terminó abruptamente. Frenética de preocupación, contacté al departamento de policía local y expliqué la situación. El oficial fue comprensivo, pero explicó que sin evidencia de un crimen o testimonio directo de mi madre, había poco que pudieran hacer. Si llama y dice que está en peligro, responderemos inmediatamente, me aseguró. Pero no podemos forzar ayuda a alguien que no la pide. Frustrada y asustada, intenté llamar a mamá repetidamente en las semanas siguientes,
pero siempre iba al buzón de voz. Los pocos mensajes de texto que recibí eran claramente compuestos bajo supervisión de Roberto, actualizaciones genéricas sobre proyectos de jardín y eventos comunitarios. Mientras se acercaba mi cumpleaños, el nudo de ansiedad en mi estómago se apretaba más. Algo se sentía mal, profundamente mal, pero era impotente para arreglarlo desde la distancia. Mi cumpleaños 25 cayó en un viernes de finales de octubre. El aire se había vuelto fresco con hojas crujiendo bajo mis pies mientras caminaba a casa desde el metro después del trabajo. Bajo circunstancias normales, podría haber planeado una celebración con amigos o una cena romántica con Javier. En cambio, accedí a que me sacara el sábado siguiente, ya que tenía una emergencia de cliente inevitable esa noche de viernes. Te lo compensaré mañana, prometió besándome esa mañana. Tendremos la mejor celebración de cumpleaños atrasada. Mis colegas me sorprendieron con cupcakes y una tarjeta de regalo pequeña en el almuerzo. Y a lo largo del día, deseos de cumpleaños llegaron por texto y redes sociales. Intenté llamar a mamá varias veces, pero como esperaba no respondió. Dejé un mensaje de voz alegre, sin mencionar la tensión de nuestra última conversación, simplemente diciendo que la quería y esperaba oír de ella pronto. Mi apartamento me recibió con comodidad familiar esa noche, ubicado en el tercer piso de un edificio bien mantenido. Tenía techos altos, pisos de madera y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. La seguridad era decente, con entrada principal que requería llave electrónica y cerraduras sólidas en las puertas individuales. Había hecho el espacio mío con muebles de segunda mano, plantas y artículos enmarcados de psicología que encontré particularmente inspiradores. Era pequeño, pero se sentía seguro. Un santuario del caos de mi infancia. Me traté con comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Abrí una botella de vino y me acomodé en el sofá con una novela que había querido leer. Alrededor de las 9, Javier llamó para desearme feliz cumpleaños de nuevo y prometió que la celebración de mañana valdría la espera. Para las 11 me había cambiado a pijama y estaba quedándome dormida. La novela abandonada en mi mesita de noche. El golpeteo en mi puerta me despertó de golpe. Desorientada, busqué mi teléfono para ver la hora, 12:17 de la mañana. El golpeteo continuó volviéndose más insistente, ahora intercalado con una voz que reconocí con claridad horrorosa. «Abre esta puerta, Valeria». La voz de Roberto, arrastrada, pero inconfundible. «Sé que estás ahí». Corazón acelerado. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Roberto estaba en el pasillo, rostro enrojecido por ira o alcohol o ambos. Detrás de él, parcialmente oculta, estaba mi madre, su expresión una máscara de terror. Roberto golpeó de nuevo, la puerta temblando en su marco. «¿Qué hacen aquí?», grité a través de la puerta tratando de mantener mi voz estable mientras tecleaba un texto a Javier con una mano. «Es después de medianoche. Vinimos a desearte feliz cumpleaños», respondió Roberto con un intento grotesco de jovialidad. «Abre, Valeria, no seas grosera con tus padres. Por favor, váyanse», dije más alto. «Llamaré a la policía si no se van». Fue entonces cuando algo en Roberto se rompió. «Pequeña ingrata», rugió lanzando su cuerpo contra la puerta con tal fuerza que la madera se astilló alrededor de la cerradura. 2 patadas más poderosas y la puerta se abrió completamente. Roberto tropezando dentro de mi apartamento con rabia asesina en los ojos. Retrocedí. Teléfono apretado en mi mano. «Estoy llamando al 911», advertí. Dedos ya marcando. Roberto se abalanzó con velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Golpeó el teléfono de mi mano, enviándolo deslizándose por el piso. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se enredaron en mi cabello, jalándome hacia adelante tan violentamente que el dolor explotó en mi cuero cabelludo. Su otra mano formó un puño que conectó con mi pómulo enviando estrellas a mi visión. «Roberto, para». La voz de mi madre, delgada y aterrorizada desde la puerta. «Por favor, la estás lastimando». Él la ignoró, arrastrándome por el cabello a través de la sala y estampándome contra la pared. Mi cabeza chocó contra el yeso, aturdiéndome momentáneamente. Intenté luchar arañando su cara, pateando sus espinillas, pero Roberto me superaba por al menos 45 kilos. «Mamá, ayúdame»,
Grité haciendo contacto visual con ella sobre el hombro de Roberto. Ella estaba congelada en la puerta, manos cubriendo su boca, ojos amplios con horror, pero cuerpo inmóvil. «Por favor, mamá». Roberto me giró, agarró mi brazo derecho y lo torció detrás de mi espalda, empujando hacia arriba con fuerza salvaje. Hubo un pop enfermante cuando mi hombro se dislocó, dolor tan intenso que mi visión se tuneló a puntitos de luz en un mar de oscuridad. Grité el sonido primal y agonizado. «Esto es lo que pasa cuando intentas destruir una familia». Siseó Roberto en mi oído, su aliento caliente y apestando a whisky. «Esto es lo que mereces». Me estampó contra la pared de nuevo. Mi hombro ya herido, tomando el grueso del impacto. El dolor era cegador, nauseabundo. Sentí algo romperse en mi caja torácica cuando me golpeó de nuevo, esta vez en el lado. Otro golpe alcanzó mi abdomen enviándome al suelo. A través de ojos hinchados vi mi teléfono a solo pulgadas de mi mano izquierda extendida. Con lo último de mi fuerza me lancé por él, mis dedos encontrando el botón de emergencia que había programado. 3 presiones rápidas enviaron mi ubicación a servicios de emergencia. El pie de Roberto conectó con mis costillas de nuevo y me acurruqué en una bola protectora, probando sangre, sintiendo la conciencia escaparse. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara fue el rostro de mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas, su boca formando palabras que ya no podía oír. En la distancia, sirenas aullaban volviéndose más fuertes, luego desvaneciéndose mientras me deslizaba en la inconsciencia. El pitido constante de un monitor cardíaco me sacó de la oscuridad. Mis párpados se sentían imposibles de pesados, pero logré abrirlos a un borrón de techo blanco y luces fluorescentes. Dolor irradiaba de aparentemente todas partes, particularmente mi hombro derecho y caja torácica. Una presión cálida en mi mano izquierda atrajo mi atención y giré mi cabeza ligeramente para ver a Javier sentado al lado de la cama del hospital, sus dedos entrelazados con los míos, cabeza inclinada en lo que parecía oración o agotamiento. «Javier», intenté decir, pero salió como un raspado. Su cabeza se levantó de golpe, alivio lavando sus rasgos cansados. «Valeria», susurró inclinándose más cerca. «Gracias a Dios. Déjame llamar a la enfermera». Presionó un botón y momentos después una enfermera entró seguida de un doctor en bata blanca. Chequearon mis vitales, me preguntaron para evaluar mi estado mental y explicaron mis heridas. «Tienes un hombro derecho dislocado que reducimos mientras estabas inconsciente», explicó el doctor. «2 costillas fracturadas en tu lado derecho, contusiones faciales y una conmoción leve. Fuiste afortunada de que la policía llegara cuando lo hizo. ¿Recuerdas qué pasó?». Las memorias inundaron de vuelta en claridad horrorosa. Roberto rompiendo mi puerta, el primer golpe, mi madre mirando, el pop enfermante de mi hombro. Asentí lentamente, haciendo una mueca por el dolor que causó el movimiento. «Roberto, logré. Mi padrastro me atacó. Mi madre estaba allí también. Tu padrastro está en custodia», dijo Javier, su voz apretada con ira controlada. «La policía lo arrestó en la escena. Tu madre está en la sala de espera. Ha estado aquí toda la noche, pero tenía miedo de entrar». Una oficial de policía llegó poco después. Una mujer con ojos amables y un cuaderno. Se presentó como oficial Rivera y explicó que necesitaba mi declaración mientras los eventos estaban frescos en mi mente. Con Javier sosteniendo mi mano por apoyo, reconté todo desde el golpeteo de medianoche en mi puerta hasta perder la conciencia mientras las sirenas se acercaban. «Tenemos a tu padrastro en custodia por cargos de allanamiento de morada, asalto y agresión», confirmó la oficial Rivera. «Tu llamada de emergencia grabó partes del ataque y la evidencia de entrada forzada es clara. Tus heridas y el reporte médico apoyarán el caso. La pregunta ahora es si quieres presentar cargos». «Sí», dije sin dudar. «Quiero que lo procesen al máximo posible». La oficial Rivera asintió. Demasiado a menudo en casos domésticos, las víctimas tienen miedo de avanzar. Habrá papeleo para firmar cuando te sientas mejor. También necesitaremos hablar de una orden de restricción. Después de que se fue, Javier llenó los vacíos en mi memoria. Había recibido mi texto parcial y llamado a la policía él mismo cuando no respondí sus llamadas frenéticas. Llegó a mi apartamento poco después de la ambulancia,
encontrando la puerta destrozada y sangre en la pared de la sala. La policía tenía a Roberto esposado en una autopatrulla y estaban tratando de calmar a tu madre histérica, dijo Javier suavemente. Ha sido un desastre. Alternando entre llorar y cerrarse completamente, dio una declaración a la policía que confirma todo lo que dijiste. Creo que está en shock. Aún procesaba esta información cuando un golpe suave vino en la puerta. Mi madre estaba allí, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Rostro pálido y demacrado, círculos oscuros bajo ojos hinchados. ¿Puedo entrar?, preguntó dubitativa. Javier me miró cuestionando y asentí. Él apretó mi mano, luego se levantó. Traeré café y les daré privacidad. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, mamá se acercó a la cama lentamente como si temiera que la enviara lejos. Cuando vio mi rostro de cerca, los moretones ahora volviéndose morados, cubrió su boca con su mano, lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Lo siento tanto, susurró su voz quebrándose Valeria, lo siento tanto. Parte de mí quería girarme, rechazar su disculpa como demasiado poco demasiado tarde, pero la parte mayor vio lo que había perdido en nuestras videollamadas. La mirada perseguida en sus ojos, el leve temblor en sus manos, la forma en que se encogía ante movimientos súbitos, signos clásicos de trauma que había sido entrenada para reconocer en otros, pero de alguna forma ignorado en mi propia madre. Siéntate, mamá, dije gesticulando a la silla que Javier había dejado. Se sentó en el borde, manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Nunca pensé que te lastimaría, dijo. Me amenazó tantas veces, pero pensé que era solo hablar. Pensé que si me quedaba con él, si hacía todo lo que quería, te dejaría en paz. ¿Cuánto tiempo te ha estado lastimando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desde 1 año después de casarnos, admitió. Empezó con empujones, agarres demasiado fuertes, luego bofetadas que se disculpaba inmediatamente. Prometía no hacerlo de nuevo. Para cuando se puso realmente malo, estaba atrapada. Controlaba todo nuestro dinero, me aisló de amigos, me convenció de que era inútil y afortunada de tenerlo. Tomó una respiración temblorosa, amenazó con matarte si alguna vez lo dejaba. Dijo que te encontraría donde fuera. Le creí, Valeria, me quedé para protegerte, pero al final fallé de todos modos. La lógica torcida de las víctimas de abuso, algo que había estudiado, pero nunca entendido completamente hasta ese momento. Mi madre había aguantado años de tormento, creyendo que era la única forma de mantenerme segura mientras yo la resentía por no irse. ¿Qué lo hizo venir por mí ahora?, pregunté. Tu tarjeta de cumpleaños, respondió. Enviaste una tarjeta con una nota diciendo que tu puerta siempre estaba abierta para mí. Roberto la encontró. Entró en rabia. Había estado bebiendo toda la noche, poniéndose más y más enojado. Seguía diciendo que intentabas robarme, destruir nuestro matrimonio. Me forzó a entrar al auto. Dijo que iba a enseñarte una lección. Se quebró completamente entonces, sollozando en sus manos. Debería haberlo detenido. Debería haber hecho algo. Cuando empezó a golpearte, me congelé. Nunca me he odiado más que en ese momento. Una enfermera entró para chequear mis niveles de dolor y administrar medicamento. Para cuando se fue, mi madre se había compuesto algo, aunque sus ojos seguían rojos e hinchados. La policía quiere saber si presento cargos, le dije. Lo haré. Pertenece en prisión, mamá. Asintió lentamente. Lo sé. Ya les dije que testificaré contra él. Estoy harta de tener miedo. Valeria tomó ver cómo te lastimaba para finalmente entender que no se protege a nadie quedándose callada. Mi colega Isabel llegó esa tarde habiendo oído del asalto por Javier. Trajo recursos para ambas, información sobre servicios para víctimas, opciones de terapia, grupos de apoyo. Más importante, nos conectó con Laura, una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Laura me visitó en el hospital al día siguiente explicando el proceso legal. Adelante. Roberto ha sido negado fianza por la severidad del ataque y el riesgo de fuga, nos informó. El fiscal lo acusa de múltiples felonías. Con tu testimonio y el de tu madre, más la evidencia física, tenemos un caso fuerte. Mamá se quedó en un hotel cerca del hospital,
visitándome diariamente mientras me recuperaba. Hablamos más abiertamente de lo que habíamos en años, conversaciones dolorosas sobre el pasado y tentativas sobre el futuro. Acordó ver a una terapeuta especializada en abuso doméstico, el primer paso en un largo proceso de sanación para ambas. Después de 5 días me dieron de alta con mi brazo en cabestrillo, prescripciones para manejo de dolor y citas para cuidado de seguimiento. Javier insistió en que me quedara en su apartamento hasta que el mío fuera reparado y asegurado con mejores cerraduras. Mamá vino también tomando la habitación de repuesto de Javier mientras yo tomaba su cama y él dormía en el sofá pese a mis protestas. En esas primeras semanas de recuperación, mientras mi cuerpo sanaba lentamente y el caso legal contra Roberto tomaba forma, mamá y yo empezamos el delicado proceso de reconstruir nuestra relación. Hubo momentos de tensión, de resentimiento no dicho burbujeando a la superficie, pero también momentos de conexión inesperada. Éramos 2 sobrevivientes ahora, unidas por trauma compartido, pero también por la posibilidad de libertad de la sombra de Roberto. 3 meses después del ataque estaba fuera del tribunal del condado, mi mano apretando la de Javier fuertemente. Mi hombro había sanado lo suficiente para no necesitar el cabestrillo, aunque ciertos movimientos aún causaban dolor. El terapeuta físico dijo que podría tener siempre alguna limitación en esa articulación, un recordatorio permanente de esa noche. El tribunal era imponente con sus columnas de granito y escalones amplios, diseñado para intimidar con su grandeza. Dentro, los pisos de mármol pulido ecoaban con pasos apresurados, conversaciones susurradas y la ocasional voz comandando llamando un número de caso o nombre. El aire olía a pulimento de muebles y ansiedad. Laura nos encontró en el lobby. Profesional en un traje azul marino, su maletín abultado con documentos. ¿Estás lista?, preguntó, sus ojos evaluando mi estado emocional. Asentí ajustando el cuello de mi propio traje, elegido cuidadosamente para proyectar fuerza y credibilidad, tan lista como estaré. Mamá se unió a nosotras momentos después, habiendo llegado separadamente del albergue de violencia doméstica donde se quedaba. Las semanas de seguridad y apoyo habían empezado a transformarla. Se paraba más recta, hacía contacto visual más consistentemente, hablaba con mayor confianza. El albergue la había conectado con consejería laboral y ayudado a empezar el proceso de divorcio. Roberto ya está dentro con su abogado, nos informó Laura. Recuerden lo que practicamos. Respondan preguntas directamente. No dejen que provoquen respuestas emocionales. Tenemos los hechos y evidencia de nuestro lado. El courtroom cayó en silencio mientras entrábamos, todos los ojos girando para evaluarnos. Roberto sentado en la mesa de la defensa, vestido impecablemente en un traje caro, su cabello plateado perfectamente peinado. Parecía más un ejecutivo que un hombre acusado de asalto violento. A su lado estaba su abogado, Tomás Ruiz, conocido por representar clientes ricos y asegurar resultados favorables a través de tácticas agresivas. Los ojos de Roberto se encontraron con los míos brevemente, un flash de desprecio cruzando sus rasgos antes de componerse. Me negué a mirar lejos primero, sosteniendo su mirada hasta que se giró para susurrar algo a su abogado. Esa pequeña victoria me estabilizó mientras tomábamos asientos detrás de la mesa de la fiscalía. Los procedimientos empezaron con declaraciones de apertura. La fiscal María Delgado delineó el caso claro y forceful, detallando el allanamiento, el asalto y mis heridas. Resaltó la historia de comportamiento controlador de Roberto y la naturaleza premeditada del ataque. La apertura de Ruiz pintó un cuadro básicamente diferente. Roberto como padrastro preocupado por mi influencia en mi madre, que había ido a tener una conversación que escaló cuando yo alegadamente me volví histérica y lo ataqué, forzándolo a defenderse. La fabricación era tan audaz que tuve que agarrar el banco para no objetar. Intentarán torcer todo, susurró Laura. Dejen que la evidencia hable por sí misma. Cuando me llamaron a testificar, caminé al estrado con pasos deliberados y calmados. Juré decir la verdad y enfrenté el courtroom. Por casi 2 horas respondí las preguntas de la fiscal describiendo mi infancia después de que Roberto entró en nuestras vidas, el control escalando, el aislamiento de mi madre y finalmente en detalle los eventos de esa noche de octubre. En algún punto preguntó Delgado, ¿atacaste o amenazaste al señor antes de que rompiera tu puerta? No, declaré firmemente. Ni siquiera abrí la puerta.
Le pedí que se fuera y dije que llamaría a la policía si no lo hacía. La cross-examinación de Ruiz fue exactamente como Laura me había preparado: agresiva, manipuladora, diseñada para provocar respuestas emocionales que me hicieran parecer inestable. No es cierto, señorita, que has intentado separar a tu madre de tu padrastro por años, demandó. He intentado ayudar a mi madre a escapar de una relación abusiva, corregí calmadamente. Y enviaste materiales sobre dejar al cónyuge a la casa de tu madre, sabiendo que probablemente serían descubiertos por el señor. Envié información sobre recursos de violencia doméstica porque temía por su seguridad. Intentó pintarme como vindictiva, resentida de la autoridad de Roberto, determinada a destruir su matrimonio por celos. Con cada pregunta tomé una respiración antes de responder, pegándome a hechos, rechazando ser provocada a ira. El testimonio de mi madre al día siguiente fue tanto desgarrador como poderoso. Su voz tembló inicialmente mientras describía 12 años de abuso escalando, pero creció más fuerte mientras detallaba las amenazas de Roberto, el control financiero, el aislamiento y finalmente la noche en que la forzó al auto para confrontarme. Dijo que iba a enseñarle a Valeria una lección por intentar voltearme contra él, testificó. Estaba aterrorizada de que la lastimara, pero demasiado asustada para desafiarlo. Cuando empezó a golpearla, me congelé. Fue como ver una pesadilla de la que no podía despertar. El intento de Ruiz de desacreditarla, sugiriendo que era mentalmente inestable o buscando ganancia financiera a través del divorcio, backfireó cuando mamá calmadamente describió cómo Roberto se había asegurado de que no tuviera acceso a dinero, no crédito a su nombre, no forma de apoyarse independientemente. La evidencia médica se presentó después. Fotografías de mis heridas, el reporte del doctor detallando el hombro dislocado, costillas fracturadas, conmoción y contusiones faciales. El médico de emergencias testificó sobre la fuerza significativa requerida para causar tales heridas. El jurado reaccionó visiblemente a las imágenes, varios miembros mirando a Roberto con disgusto no disimulado. La oficial Rivera y su pareja describieron la escena que encontraron en mi apartamento. La puerta rota, sangre en la pared, mi forma inconsciente en el piso, Roberto un furioso mientras lo restringían. La grabación parcial de mi llamada de emergencia se reprodujo en la corte. Mis gritos y las amenazas de Roberto llenando la habitación silenciosa. A lo largo de la prueba de una semana, aguanté la mirada fría de Roberto cada día, rechazando ser intimidada. Javier se sentó a mi lado constantemente, su presencia un ancla estable. Mis colegas del Centro de Salud Mental vinieron a mostrar apoyo, al igual que la profesora Elena Vargas, quien condujo desde la Universidad de Boston. En el día final, durante argumentos de cierre, pedí permiso para dirigirme a la corte directamente. El juez, después de conferir con ambos abogados, lo permitió. Parada ante el jurado, hablé del corazón. Lo que me pasó esa noche no fue un incidente aislado de rabia, sino la culminación de años de control y abuso. Mi padrastro no solo me atacó físicamente. Pasó años destruyendo sistemáticamente el sentido de sí misma de mi madre, aislándola de apoyo, convenciéndola de que su abuso era amor y protección. La violencia doméstica prospera en silencio y vergüenza. Hoy, hablando la verdad, mi madre y yo rechazamos ser silenciadas por más tiempo. El jurado deliberó por solo 2 horas antes de regresar con su veredicto. Mientras la forewoman se paraba, el courtroom cayó en silencio completo. En el cargo de allanamiento de morada encontramos al acusado culpable. En el cargo de asalto y agresión con intento de causar daño corporal grave encontramos al acusado culpable. Alivio me lavó tan intenso que casi colapsé. Mamá agarró mi mano, lágrimas corriendo por su rostro. La fachada compuesta de Roberto finalmente se quebró, su rostro contorsionándose con rabia mientras los alguaciles se acercaban para tomarlo en custodia. En la audiencia de sentencia, 2 semanas después, el juez mostró no leniencia. Señor, ha usado su posición de confianza para aterrorizar a su familia por años. Esta corte lo sentencia a 15 años en prisión estatal. Mientras lo llevaban, sentí un peso levantarse que había llevado por tanto tiempo. Había olvidado cómo era pararse recta. Por primera vez desde que tenía 12 podía respirar libremente sin miedo del hombre que había proyectado una sombra tan larga sobre nuestras vidas. 2 años después de la prueba, en una mañana brillante de primavera,
Estaba ante una audiencia pequeña en la sala comunitaria del albergue para mujeres de Boston. Mi cabello había crecido desde que lo corté corto después del ataque, ahora cayendo en ondas suaves pasadas mis hombros. Las cicatrices físicas habían desvanecido, aunque mi hombro derecho aún dolía en clima frío y nunca recuperaría su rango completo de movimiento. Me llamo Valeria Moore. Empecé y hoy quiero hablar sobre el viaje de víctima a sobreviviente a prosperadora. Las mujeres mirándome conocían partes de mi historia ya. Algunas habían asistido a grupos de apoyo que facilitaba, otras habían recibido consejería en el Centro Brax, la organización que había fundado con mi maestría en psicología de trauma recientemente completada. Después de la prueba me había lanzado a completar mi educación determinada a convertir mi experiencia en algo significativo. Con guía de la profesora Elena Vargas y una subvención de una fundación que apoya a víctimas, había establecido un centro pequeño, pero creciente dedicado a ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. Hace 2 años yacía en una cama de hospital rota físicamente y emocionalmente. Continué. Hoy estoy ante ustedes no porque el dolor mágicamente desapareció, sino porque aprendí a llevarlo diferentemente. La sanación no es una línea recta, es desordenada y no lineal. Hay retrocesos y avances a menudo en el mismo día. Mi madre, sentada en la primera fila, orgullo evidente en su sonrisa. Había vivido conmigo por 6 meses después de la prueba, asistiendo a terapia 3 veces a la semana, gradualmente encontrando su voz e identidad de nuevo. Ahora tenía su propio apartamento cerca del mío y trabajaba medio tiempo en una librería local construyendo lentamente una vida independiente. Nuestra relación se había transformado a través de incontables conversaciones difíciles, lágrimas y eventualmente perdón genuino. No perdón para Roberto, sino para nosotras mismas y la una a la otra, por las veces que fallamos en entender, fallamos en actuar, fallamos en apoyarnos bajo circunstancias imposibles. La lección más dura que aprendí, le dije a la audiencia, fue que no puedes salvar a alguien que no está listo para ser salvado. Pero puedes crear un espacio seguro para que vengan cuando estén listos. Puedes dejar una luz encendida en la oscuridad. Javier sentado al lado de mi madre, el diamante en mi mano izquierda captando la luz cuando gesticulaba. Nuestro compromiso era reciente, un paso que habíamos tomado solo después de mucho pensamiento y discusión. Javier había sido paciente, entendiendo que el trauma cambia la relación de una persona con la confianza e intimidad. Nunca presionó, nunca apresuró, simplemente permaneció estable en mi sanación. La recuperación física había sido desafiante. Meses de terapia física restauraron la mayoría de la función a mi hombro, aunque ciertos movimientos seguían dolorosos. Las pesadillas habían sido peores. Recreaciones vívidas del ataque que me dejaban empapada en sudor y temblando. Con terapia y medicamento, habían gradualmente disminuido, ahora ocurriendo solo durante periodos particularmente estresantes. El trauma vive en el cuerpo, expliqué al grupo. Nos afecta físicamente, emocionalmente, espiritualmente. La sanación debe abordar todas estas dimensiones. Había practicado lo que predicaba, combinando terapia tradicional con yoga, meditación e incluso clases de arte. Pintar se había convertido en un outlet inesperado. Mis intentos amateur de expresar emoción a través de color y forma colgando en mi oficina como recordatorios del viaje de sanación. Mi madre había encontrado su propio camino a la recuperación. Después de décadas de tener sus preferencias descartadas por Roberto, había sistemáticamente redescubierto sí misma, sus comidas favoritas, colores, música, hobbies. Había empezado a usar lápiz labial rojo brillante de nuevo, tomado jardinería, unido a un club de libros. Pequeños actos de reclamo que juntos formaban una nueva identidad definida por elección en lugar de miedo. El punto de quiebre en mi sanación. Continué. Vino cuando me di cuenta que aferrarme al odio por mi abusador me mantenía conectada a él. Al enfocar mi energía en ira, le permitía continuar controlando mi vida emocional desde prisión. La verdadera libertad vino no de responsabilidad, sino del poder corrosivo del odio. Esto había sido el aspecto más difícil de la recuperación. La ira se sentía justificada, protectora, necesaria. Aprender a liberarla y minimizar el daño hecho había tomado la guía de terapeutas hábiles y el apoyo de otros que entendían por experiencia.
El Centro Brax había crecido más allá de mi visión inicial. Ahora ofrecíamos consejería individual, grupos de apoyo, talleres de desarrollo de carrera y asistencia de vivienda. Una red de abogados voluntarios proporcionaba guía legal. Ex-clientes regresaban como mentores pares, creando una comunidad de apoyo mutuo. Una tal historia de éxito era Nancy, una mujer en sus años 40 que había asistido a uno de mis primeros engagements de habla pública. Después de 15 años con un marido abusivo, había encontrado el coraje para irse, inspirada en parte por oír mi historia. Ahora voluntariaba en el centro sus habilidades de contabilidad, probando invaluables para clientes reconstruyendo independencia financiera. El mayor mito sobre el abuso, le dije a la audiencia, es que solo le pasa a ciertos tipos de gente, aquellos que son débiles o codependientes. La verdad es que el abuso puede pasarle a cualquiera. Las víctimas no necesitan nuestro juicio, necesitan nuestra compasión y apoyo práctico. Mientras concluía mi charla, miré alrededor a los rostros ante mí, algunos portando cicatrices visibles, otros carrying heridas invisibles al ojo, pero no menos reales. Cada persona representaba tanto una tragedia como un triunfo, vidas descarriladas por violencia, pero rechazando ser definidas por ella. Mi padrastro me quitó muchas cosas a mí y a mi madre. Dije, de paz, un sentido de seguridad, bienestar físico, pero falló en quitar lo que más importa, nuestra capacidad para sanar, amar, construir algo nuevo de las ruinas. Esa resiliencia vive en cada una de ustedes. No es algo especial o único en mí. Es la habilidad humana fundamental de comenzar de nuevo, no importa cuántas veces hayamos sido rotas. El aplauso fue cálido mientras terminaba. Varias mujeres limpiando lágrimas mientras se reunían alrededor para hablar conmigo después compartiendo sus propias historias y desafíos. Sentí la mezcla familiar de sorrow y esperanza que ahora caracterizaba mi trabajo. Cada conversación me recordaba que la sanación pasa en conexión, no aislamiento. Recuperamos nosotros mismos a través de ayudar a otros a recuperar. Más tarde esa noche, Javier y yo hospedamos una cena pequeña en nuestro apartamento. Mi madre trajo su famoso pie de manzana. Isabel del trabajo vino con su esposo y la profesora Elena Vargas condujo desde la universidad. Rodeada por esta familia elegida, reflexioné sobre cuán lejos habíamos todos llegado. Un brindis, sugirió Javier levantando su copa por Valeria, cuya valentía continúa inspirando a todos alrededor. Sacudí mi cabeza levantando mi propia copa por todos nosotros, por elegir amor sobre miedo, conexión sobre aislamiento y esperanza sobre despair. Cada día, mientras conversación y risa llenaban el apartamento, que una vez había sido el sitio de tal violencia, sentí la verdad de lo que le había dicho a las mujeres antes. El trauma te cambia permanentemente. No hay regreso a quien eras antes. Pero con apoyo, determinación y tiempo puedes construir algo nuevo y significativo de las piezas que quedan. Lo que pasó esa noche hace 7 años siempre será parte de mi historia, pero ya no es el capítulo definitorio. Es simplemente una parte de una narrativa mucho más grande sobre resiliencia, compasión y el poder transformador de romper el silencio. Y tú, si esta historia te ha tocado de alguna manera, compártela con alguien que podría necesitar oírla. Deja un comentario sobre tus propias experiencias superando adversidad o recursos que te han ayudado en tiempos difíciles. Recuerda que suscribirte y dar like ayuda a que estas historias alcancen a otros que se sientan solos en sus luchas. Gracias por escuchar y recuerda, no importa lo que hayas aguantado, la sanación siempre es posible y nunca estás verdaderamente solo. Pero espera, esto no termina aquí porque en los meses siguientes al juicio, descubrí un secreto familiar que lo cambió todo. Mientras revisaba los documentos del divorcio de mamá, encontré papeles sobre la herencia de mi padre biológico. No era solo el fondo para mi educación y la casa. Como mamá siempre dijo, había más. Una propiedad en el campo que mi padre había heredado de sus padres, valorada en cientos de miles de dólares. Roberto la había vendido en secreto años atrás, usando el dinero para sus propios lujos y mamá lo había encubierto por miedo. ¿Puedes creerlo? La traición no era solo el abuso, era robar lo que era mío por derecho, lo que mi padre dejó para nosotras. Y ahí es donde entró mi medio hermano, el que nunca mencioné antes. Sí, hay un giro. Roberto tenía un hijo de un matrimonio anterior, un tipo llamado Esteban, de mi edad, que vivía en otra ciudad.
Mamá me lo había ocultado para proteger la familia. Esteban apareció después del arresto de Roberto, reclamando parte de la herencia familiar, alegando que Roberto le había prometido dinero de esa venta secreta. Me contactó por email fingiendo simpatía, pero pronto reveló su verdadero color. Quería que retirara los cargos contra su padre a cambio de compartir lo que quedaba. Somos familia, escribió. No dejes que esto nos divida. Familia. Ese hombre nunca me vio como tal, solo veía dólares. Me enfurecí. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que Roberto nos hizo, su hijo venía a traicionarme, a manipularme. Decidí no quedarme callada. Contraté a un investigador privado con ahorros de mi trabajo. Sí, uno de esos que desentierran suciedad. Y descubrí que Esteban había estado involucrado en fraudes menores usando el nombre de Roberto para préstamos. Ahí estaba mi venganza, no solo justicia legal, sino exponerlo. Le conté a Laura, la abogada, y añadimos eso al caso. Durante el juicio civil por la herencia, testifiqué contra Esteban también. ¿Por qué no lo detuviste? Le pregunté a mamá en una discusión acalorada. ¿Sabías lo de la venta, verdad? Ella lloró, admitiendo que Roberto la amenazó con golpearme si hablaba. Lo hice por ti, dijo, pero yo dudaba, ¿fue por mí o por su propio miedo? El clímax llegó en la corte civil meses después de la sentencia criminal. Esteban estaba allí con un abogado barato mirando con odio. Presenté evidencia, documentos falsificados, emails donde Roberto y Esteban planeaban dividir el dinero de la propiedad vendida. El juez falló a mi favor. La herencia era mía y de mamá, y Esteban tuvo que pagar daños por conspiración. Lo vi desmoronarse gritando que era injusto, que Roberto lo merecía. Injusto. Después de años de abuso de ver a mi madre rota de mi hombro dislocado, él hablaba de injusticia. Sentí una oleada de satisfacción, pero también duda. ¿Era esto venganza o justicia? Me hacía mejor que ellos. Mamá y yo discutimos mucho después. Deberías perdonarlo, dijo sobre Esteban. Es tu medio hermano. Perdonar. Después de que intentó robarme lo poco que dejó papá. Nuestra relación se tensó de nuevo, pero eventualmente en terapia conjunta reveló otro secreto. Esteban no era solo hijo de Roberto. Había evidencia de que mi padre biológico podría haber sido infiel y Esteban podía ser mi hermano completo. Un test de ADN lo confirmó. Giro inesperado. No, el hombre que me traicionó era sangre mía. Eso me dejó cuestionando todo. ¿Valió la venganza si destruía a mi propia familia? Hoy, con la herencia recuperada, fundé un fondo para víctimas de abuso familiar, usando ese dinero para ayudar a otros. Mamá vive cerca reconstruyendo, pero nuestra relación tiene cicatrices. Esteban está en libertad condicional por fraude y Roberto pudriéndose en prisión. Fue mi venganza dulce, sí, pero amarga también. Te deja pensando, ¿hubieras hecho lo mismo o perdonado para salvar lo que queda de familia? Dime qué piensas, porque esta confesión me ha costado mucho, pero quizás ayude a alguien más a no repetir mis errores. Y si sientes esa indignación burbujeando, esa empatía por lo que pasé o curiosidad por cómo sigue, quédate. Hay más, pero por ahora reflexiona. La familia puede ser el mayor tesoro o la peor traición. ¿Cuál es la tuya? Imagina por un momento lo que sentí cuando, revisando esos papeles amarillentos del divorcio, las letras borrosas por el tiempo me revelaron que la propiedad no era solo un terreno olvidado en el campo, sino un lugar donde mi padre biológico había pasado su infancia, un pedazo de historia familiar que Roberto había vendido como si nada, sin consultarnos, sin un ápice de remordimiento. Mamá lo sabía, lo había callado durante años, y cuando la confronté en esa cocina pequeña de su nuevo apartamento, con el olor a café quemado en el aire, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no de miedo, sino de culpa acumulada. ¿Cómo pudiste ocultármelo?, le pregunté, mi voz temblando no de rabia, sino de esa decepción profunda que solo una hija puede sentir hacia su madre. Ella se sentó en la mesa, las manos entrelazadas como si rezara, y me contó cómo Roberto la había convencido de que era lo mejor, que el dinero serviría para la familia, pero en realidad lo usó para comprar autos lujosos y viajes que nunca compartió con nosotras.
Y Esteban, ese medio hermano que apareció de la nada, como un fantasma del pasado de Roberto, me escribió ese email que aún guardo, lleno de palabras hipócritas sobre unidad familiar, pero entre líneas se leía su avaricia. ¿Te imaginas recibiendo un mensaje así, después de que el hombre que te crió a medias te destrozara el cuerpo? Me hizo hervir la sangre, pero también me hizo dudar. ¿Era yo la que ahora estaba traicionando, al exponerlo? Contratar al investigador fue una decisión impulsiva, pero necesaria. Pasé noches en vela pensando si valía la pena remover más el pasado, pero cuando me entregó el informe, con pruebas de sus fraudes, sentí un poder que nunca había tenido, el poder de la verdad contra las mentiras que habían envenenado mi familia. En el juicio civil, frente a Esteban, que me miró con ojos que recordaban tanto a Roberto, testifiqué con voz firme, pero por dentro me preguntaba si esta venganza me convertiría en alguien como ellos, alguien que usa el dolor para ganar. El juez falló a nuestro favor, y al verlo salir de la corte derrotado, gritando injusticias, una parte de mí se regocijó, pero otra se rompió un poco más, porque la familia, esa palabra que tanto repetían, ahora estaba hecha trizas por mis propias manos. Mamá y yo discutimos durante semanas, ella defendiendo a Esteban como si aún le debiera algo a Roberto por los años de terror, y yo acusándola de debilidad, de haber permitido que todo esto pasara. En terapia, cuando reveló lo del posible lazo sanguíneo, el mundo se me vino abajo otra vez. El test de ADN fue como una bomba, confirmando que Esteban no era solo un extraño, sino sangre de mi sangre, y eso me hizo cuestionar si mi venganza había destruido lo poco que quedaba de mi padre biológico en este mundo. ¿Hubieras perdonado o hubieras luchado como yo? Porque al final, con el dinero recuperado, fundé ese fondo para víctimas, pero cada vez que ayudo a alguien, me pregunto si no estoy pagando por mis propios pecados familiares. La vida sigue, mamá reconstruye su vida a pedazos, Esteban cumple su condena, Roberto en su celda, pero las cicatrices, esas no se van, y la duda moral me acompaña. ¿Fue justicia o solo rencor disfrazado? Piensa en eso, porque si has vivido algo similar, sabes que las decisiones familiares no son blancas o negras, y quizás mi historia te haga reflexionar sobre las tuyas.